Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mi primera cuenta pública. Ministro, muchas gracias. Fiscal, presidente del Consejo, secretario, subsecretario. Faltó en los vocativos, honorable presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, diputado Leonardo Soto, muchas gracias por acompañarnos. A todos nuestros amigos y amigas, a nuestros compañeros de trabajo de la Defensoría Penal Pública. Obviamente, hago mío los vocativos que dan cuenta de la importancia de quienes nos acompañan y les agradezco hoy por haber venido para conocer los principales logros y desafíos de la Defensoría Penal Pública. Como les señalaba, esta es mi primera cuenta pública como defensor nacional. Fui distinguido con la asignación que hizo la Presidenta de la República el 24 de diciembre pasado. Y estoy orgulloso de dirigir una institución que conozco y a la que pertenezco desde hace muchos años y que se ha caracterizado desde sus inicios por combinar la tradición jurídica con la innovación, prestando un servicio de calidad que nos llevó durante el 2014 a ser distinguidos con el Premio Anual de Excelencia Institucional, reconocimiento que entrega el Servicio Civil a aquellas instituciones del Estado que destacan por los resultados en su gestión, eficiencia institucional, productividad y por sobre todo la calidad de los servicios que prestan a sus usuarios. Ustedes ya saben, la Defensoría tiene como misión proporcionar defensa penal de alta calidad profesional a todas personas que lo requieran, misión que cumple de forma íntegra hasta la completa ejecución de la sentencia, no limitándose a las actuaciones de los abogados defensores durante el proceso penal, sino que realizando acciones que promuevan que las personas reciban un trato digno, que tengan acceso a la información de sus derechos y que podamos escuchar sus necesidades. La defensa penal pública no es una manifestación de la política asistencial del Estado. En la labor de la Defensoría Penal Pública se encarna día a día el derecho fundamental de tener defensa jurídica, consagrado por nuestra Constitución política, garantizando también la protección de su ejercicio como expresión de la igualdad de todas las personas ante la ley y el acceso a la justicia, y por eso se consagra como que en Chile no hay persona ni grupo privilegiado. La Defensoría defiende a muchas personas, hombres, mujeres, jóvenes, extranjeros, pobres, inocentes y culpables. La importancia de una defensa pública se manifiesta precisamente en esa diversidad y en la pluralidad con que ejercemos esta tarea. Es verdad que la mayoría de los casos corresponden a personas que han cometido hechos delictuales, pero detrás de la labor que cumplen los defensores a lo largo de todo el país, hay una diversidad de historias, como las que queremos compartir con ustedes hoy y que dan el sentido a la misión de esta institución. Fue un día del terror. No me acuerdo cómo sudaba ese día, no sabía qué hacer. De repente estoy en el patio de mi casa y veo en el techo a la policía tratando de meterse a mi casa. Y fue bien choqueante igual, porque uno está en su casa, pues uno dice, tengo privacidad en mi casa, puedo estar tranquilo. Querían demostrar que yo era traficante, que nunca fue, que no pudieron demostrarlo porque no habían pruebas. Y es bien incómodo para uno, más como actor, y después empezó el show mediático. Estaba nervioso, yo creía que me iba a quedar adentro, si igual eran hartas plantas y como está en la lista de drogas duras, cuando dicen 45 días de prisión preventiva estaban pidiendo. Yo me acuerdo que me puse muy nervioso y miré al Gonzalo y el Gonzalo me miró y me dijo, tranquilo, si todavía no está todo dicho. Cuando estaba en la celda, tuve 20 y tantas horas, estaba súper angustiado, sí, de hecho pensaba como en matarme, pero unos pensamientos rápidos, que eran no, son esos que se vayan. Pero te sentís tan pasado a llevar, tan chiquitito, un granito de arena entre este sistema a veces no justo, que era bien fome, fue bien angustiante. De hecho me acuerdo y empezó a rascar la mano. Es que igual mi marido estaba detenido ya. Entonces, igual la plata que yo estaba trabajando en una empresa de aseo, igual el sueldo no me alcanzaba. Y me puse a traficar para poder mantener a los chiquillos y a mi marido que estaba detenido. En el CPF llevo 31 meses. Ahí llegué a la sección laboral y me puse a trabajar en la reportería.
Y ahí trabajé 1 año y algo y postulé el beneficio de la dominical. Salí 4 meses con dominical y ahora estoy con sabatina. No entiendo mucho de derecho, por eso cuando necesito saber me acerco al abogado. Y a él le pregunto. Por lo que hice ahora de los meses, que yo no tenía idea que me los podían devolver. Uno se recrimina mucho, se hace muchas preguntas, el por qué, si yo lo tenía todo y era un profesional, por qué estaba ahí en ese momento, por qué tenía que hacer eso. Muchas veces yo, estando en mi pieza y en la celda, yo estaba estudiando mi corno y tocaba temas, hacía ejercicios musicales. Espiritualmente me calmaba, me tranquilizaba y me daba fuerzas para seguir. Yo sé que hay defensores y defensores, o sea, a mí me tocó una persona buena, una persona excelente, profesional. El que él creyera en mí era importante para mí, porque siempre yo tenía la esperanza de salir bien de esto. Cuando llegué allá a la unidad, me llamaron al tiro para un lado y me dijeron, oye, tenías el beneficio de libertad condicional. Entonces cuando me dieron esa noticia fue el día más hermoso, digamos, de mi vida, ¿no? Me parece una falla tremenda que a partir de la acusación la investigación no sea fidedigna para los dos lados. Nosotros éramos los terceros en acusar. Y esa persona no fue investigada. Tú googleas mi nombre y sale todo como que si yo hubiese sido la persona que creó el jardín para que abusaran de los niños. Igual googlean a mi hijo, ¿no es cierto? Y también mi hijo buscó trabajo, encontró trabajo. Al tercer día lo reconocieron, lo googlearon y lo echaron. Mi hijo no tiene posibilidad de trabajar. Qué bueno que conozco esta otra parte de la vida, que nunca la hubiese conocido. La cárcel, y con injusticia. Si nunca me imaginé que la cárcel tuviese tremendas injusticias. Y para mí, la Defensoría Pública, que para mí defendía delincuentes, así, mi ignorancia, perdóname, mi ignorancia total, o sea, defendía delincuentes, me viene a defender a mí como una persona que yo he caído en la máxima injusticia y es el que me saca adelante. Esa es la Defensoría Pública. Le encontré abogados de excelencia, abogados con ética. Encontré un equipo de trabajo que lucha por la justicia del chileno. Ana María y su hijo están esta tarde en esta sala. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, historias como esta nos llevan a pensar en uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema procesal penal, la presunción de inocencia. Principio que debiera garantizar que durante un juicio se deba probar la culpabilidad de un imputado y no la inocencia de una persona imputada por un delito. Los datos de 2014 muestran que de un total de 342.366 personas imputadas y atendidas por la Defensoría Penal Pública, 45.000 fueron absueltas o no condenadas. De ellas, más de 2.400 estuvieron privadas de libertad durante el proceso penal, lo que sostiene la preocupación de la institución por el uso exagerado de una medida que a todas luces se utiliza más de lo necesario, apareciendo incluso como pena anticipada en muchos casos. Este principio básico del Estado de Derecho es de difícil materialización. Suele suceder que el sistema de justicia no es comprendido en sus diversas etapas, como ocurre, por ejemplo, con las medidas cautelares, lo que provoca que muchas veces se anticipe la sanción social y ésta sea completamente independiente del resultado del juicio.
es necesario dejar claro que cualquier persona puede tener que soportar la carga de enfrentar un proceso judicial en su contra. Sin embargo, por no compatibilizar adecuadamente la libertad de información y la presunción de inocencia, o porque aún nos falta madurar en este debate, cuando esta carga se debe a errores del sistema judicial, se transforma en un peso que nos puede acompañar durante toda la vida. Por esto, el proyecto Inocentes, impulsado por la Defensoría, tiene uno de sus principales objetivos reparar a quienes han sido declarados inocentes tras haber enfrentado un proceso penal en privación de libertad. Asimismo, busca permitir que las personas injustamente involucradas en estos casos cuenten con un lugar de reconocimiento permanente y público de su inocencia, reconocimiento que era inexistente en nuestro país hasta antes de la creación de esta iniciativa. Lo anterior cobra especial importancia con la huella que queda de las personas hoy día en Internet. Ana María nos comentaba lo difícil que es retomar la vida a pesar de su inocencia, pues tanto ella como su hijo siguen apareciendo como culpables en Google, y esto dejó de ser una simple anécdota que le ocurre solo a algunos. Hoy todos estamos en condiciones de entender que el daño de la imagen de una persona es mucho más difícil de revertir en épocas como la nuestra, y por tanto, como sociedad, tenemos el deber de proteger y, si es necesario, reparar a quienes han sido injustamente dañados. Muchas reformas que hoy se discuten en el Congreso buscan flexibilizar las facultades de la persecución que tiene el Estado, lo que evidentemente puede aumentar el riesgo del error judicial y que es precisamente lo que pretendemos evitar, de manera tal de que no hayan inocentes en nuestras cárceles. Estamos conscientes que como institución podemos equivocarnos. Por eso seguimos atentamente, a través de nuestros mecanismos de control, causas en las que una débil o equivocada defensa provoca muchas veces la indefensión de una persona, con todos los efectos que ello puede generar. Sabemos también que no hay sistemas infalibles. Estamos ciertos de que existen personas inocentes cumpliendo condenas, así como culpables que están en libertad. Esto importa no solo a la defensa, porque cada vez que un inocente es privado de libertad, el verdadero culpable evadió la acción de la justicia. Lo anterior resta credibilidad y legitimidad al sistema, además de permitir espacios de impunidad que lo debilitan. Hoy, líderes de opinión y autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para resguardar la presunción de inocencia, la cual nos parece del todo pertinente y adecuado. Como ya se dijo, es uno de los pilares de nuestro sistema de justicia penal. Sin embargo, encontrándose la presunción de inocencia en el centro del debate, es necesario recalcar que esta garantía va a respetarse no solo para las personas con más recursos y posibilidades. El cumplimiento de este derecho define el accionar de todos los abogados defensores de nuestra institución a lo largo del país, pues nuestro propósito es garantizar esta presunción, pero para todos. Atención de imputados. Existen historias como las de Ana María, que siendo inocente fue privada de libertad. Sin embargo, la mayoría de las personas que son atendidas por el sistema penal sí han cometido un delito. Y por eso el rol del abogado suele no ser lo más popular o entendido dentro de la sociedad. A muchos de nosotros nos preguntan todos los días por qué el Estado tiene que gastar plata en defender a los delincuentes. Esa pregunta tiene una sola respuesta: para asegurar una defensa de calidad a todos, incluso a quienes han cometido el más grave de los delitos, lo que es signo de un sistema de justicia sano, al servicio de la igualdad y la democracia. Porque si esa persona tuvo una defensa adecuada y es condenada, podemos estar seguros de que, a pesar de haber estado sometida a un proceso penal, fue tratada con dignidad, con respeto a sus derechos y obteniendo la condena correcta y legítima. Además, tendremos la seguridad de que si alguna vez el guión de nuestras vidas tuerce su camino, ya sea por una mala decisión o por un hecho involuntario, también contaremos con un abogado defensor que vele para que en nuestro caso también se haga justicia, porque estamos convencidos de que sin defensa no hay justicia. Todos los días son atendidos por la Defensoría muchos Ariel, Mireya y Marcelo. De los más de 342.000 personas que la institución atendió durante el 2014, el 84% son hombres, el 17% mujeres. La gran mayoría, por cierto, son chilenos, pero también defendemos a personas extranjeras, ya que la ley les garantiza que tendrán un abogado defensor si, estando en Chile, son imputadas por un delito. Defensa juvenil. Un grupo importante y especialmente vulnerable corresponde al de los jóvenes infractores. Durante el año 2014 atendimos
más de 32.000 jóvenes entre 14 y 18 años, con equipos especializados de defensores, asistentes sociales y administrativas. Los adolescentes de esta forma representan casi el 10% de nuestros ingresos, y entregarles una defensa de calidad y acompañarlos en la ejecución de sus condenas es fundamental para su desarrollo futuro y para garantizar que el sistema respete el interés superior de los adolescentes. Reconociendo lo anterior, tras largos años de tramitación, se promulgó la Ley 20.802, que modifica nuestra ley orgánica y que crea los cargos de la defensa especializada de adolescentes. Con esta ley se logró aumentar en 83 los funcionarios que integran la dotación de la Defensoría. De ellos, 50 cargos son para defensores penales juveniles y 33 asistentes sociales y administrativas. Agradecemos sinceramente al Gobierno, representado por el Ministro de Justicia, por haber confiado en la necesidad y en el requerimiento de un proyecto como este y, naturalmente, al Parlamento por haberlo tramitado muy rápidamente en su última etapa de tramitación legislativa. Esto representa la consolidación del gran esfuerzo institucional que ha significado entregar una defensa especializada para los jóvenes imputados de un delito, situándonos a la altura y en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, nuestra propia Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y, por sobre todo, el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Durante el año 2014, más del 77% de los jóvenes imputados recibieron una atención especializada. Ya habiendo logrado el anhelo de incorporar los equipos juveniles a la Defensoría, nuestro desafío hoy es distinto. Es seguir avanzando para conseguir una mayor cobertura hasta llegar al 100% de la especialización. Además, debemos consolidar nuestro trabajo durante la fase de ejecución. Lo anterior porque la labor de los equipos de defensa juvenil se extiende más allá de la dictación de la sentencia, ya que la propia ley establece el derecho para todo joven de contar con un abogado defensor durante la fase de ejecución de la pena. En esta etapa, los defensores, entre otras acciones, deben ejecutar acciones relativas a la sustitución, modificación y revocación de las sanciones originalmente impuestas, siendo un elemento clave para apoyar el proceso de reinserción social del adolescente. Defensa indígena. La defensa de personas imputadas de delito tiene limitaciones que son permanentes, pues muchas de ellas están privadas de libertad y provienen además de los sectores de más escasos recursos. Ello ya es constitutivo de una vulnerabilidad. En el caso de los pueblos originarios, además de las barreras sociales y económicas, se agregan otras: la ubicación geográfica, el idioma y otros aspectos culturales propios de cada etnia. Como Defensoría tenemos la misión de acercarnos para que las personas puedan comprender un sistema de justicia complejo que se aplica a todos quienes habitan el territorio de la República y vencer esas barreras culturales. Ese es el esfuerzo que ha impulsado la Defensoría desde el año 2003, estableciendo un puente entre dos culturas, en una construcción en que el rol de los facilitadores interculturales ha sido fundamental. Hay diferentes proporciones y distribuciones de las personas indígenas atendidas según las distintas regiones, existiendo una mayor proporción de imputados indígenas en las regiones de la Araucanía, con un 11%, de Tarapacá, con casi un 8%, Los Ríos, 6,2%, junto a Arica y Parinacota, con un casi 6%. Las etnias a las que ellos pertenecen son mayoritariamente mapuche y aymara. Delitos frecuentes. Otro dato de gran relevancia se nos presenta al analizar los delitos más frecuentes. Nuestros ingresos muestran que casi el 20% de ellos son lesiones. Más del 13% corresponde a hurtos, casi un 13% a delitos contra la propiedad y más del 10% a delitos de la ley del tránsito. Cifras que en su conjunto representan más del 55% de los delitos del período. Los ilícitos contra las personas siguen representando un porcentaje muy bajo de los ingresos. En el caso de los delitos sexuales representan un 3% y en el caso de los homicidios solo un 0,4%. De lo anterior se desprenden conclusiones que son muy relevantes, tanto para el debate sobre políticas públicas como para la discusión pública propiamente tal. Por una parte, los delitos de mayor connotación social mantienen una incidencia numérica y porcentual baja, lo que refuerza que la nuestra sigue siendo una sociedad básicamente segura, donde no predominan los delitos violentos. La reflexión anterior no promueve en absoluto la complacencia, sino que busca objetivar el correcto diagnóstico de nuestros fenómenos sociales para orientar con bases sólidas políticas públicas eficaces.
Asimismo, como otra análisis, el prejuicio en cuanto a que el aumento de ciertos delitos respondería al crecimiento de la población de migrantes residentes en nuestro país no tiene ningún sustento real. De hecho, las cifras oficiales indican que los extranjeros representan el 2,5% de la población y la incidencia de ellos en el total de los delitos es de solo un 1,6%. Primerizos. Los números que he reseñado esconden las historias de muchas personas, tal como el testimonio del actor Ariel Mateluna, quien fue acusado como autor del delito de cultivo de marihuana. En su relato podemos percibir angustia, que sintió al verse inmerso en un sistema tan ajeno y desconocido para él, y relata haber sentido temor, terror y verse pequeño y frágil. Hay muchos como él, aquellos conocidos en nuestro vocabulario como primerizos, que ingresan y son formalizados por primera vez. Son un grupo importante de nuestros defendidos. En la Defensoría, el 35% de nuestros usuarios cada año son personas que atendemos por primera vez. Lo anterior nos debe llevar a reflexionar en dos sentidos. Primero, la importancia que tiene para esa persona la calidad humana y técnica de su abogado defensor. Entregar una defensa de calidad es fundamental para asegurar que esa persona pueda demostrar su inocencia o para que reciba la sanción que le corresponda y que ésta sea proporcional y adecuada al delito que cometió y que se considere en la determinación de la pena el hecho de que no tiene antecedentes penales. En segundo lugar, debemos siempre entregar un trato digno, respetuoso y sobre todo que les permita a nuestros usuarios contar con toda la información que necesitan para participar activamente en el proceso judicial que los involucra y entender las graves consecuencias que éste tendrá en su vida futura. Otros debates que hoy se encuentran en el Congreso responden a proyectos que intentan mejorar la aplicación efectiva de penas para delitos contra la propiedad, que consideran reformas sustanciales del Código Penal y de nuestro Código Procesal Penal. De aprobarse la actual propuesta, se afectará particularmente a quienes sin antecedentes son condenados por delitos de robo con fuerza en las cosas en lugar habitado o robo con violencia o intimidación. Es así como estas personas, primerizas, tendrían que cumplir con 1 año de privación de libertad efectiva, aunque se les condenara a una pena sustitutiva, lo que provocará que entren tempranamente al sistema penitenciario con el obvio y consecuente contacto criminógeno que ello implica. Considerando la evidencia empírica, la privación de libertad genera mayor reincidencia en comparación con penas alternativas a la cárcel. Cabe cuestionar entonces la conveniencia en términos de costo y efectividad de que ese primerizo esté preso por 1 año. Y aun que la respuesta a esa reflexión fuese positiva, debemos saber si como país estamos preparados para enfrentar las consecuencias que esta decisión provocaría. Todos quienes han estado en la cárcel saben que el sistema penitenciario no está preparado para soportar de manera eficaz un aumento sustancial de personas presas y menos puede asegurar que esas personas tendrán la oferta que necesitan para reinsertarse. Después del incendio de la cárcel de San Miguel el año 2010, la comisión investigadora que se constituyó para ese efecto recomendó tanto al Ejecutivo como al Congreso la necesidad de considerar la situación de hacinamiento penitenciario al momento de legislar sobre temas de carácter penal que pudieran redundar en el aumento de la población carcelaria. Lo anterior no solo se satisface con el aumento de plazas o la construcción de más cárceles, la disminución de la reincidencia y el aumento de la percepción de seguridad de la población no se lograrán solo con el encierro de las personas, sino que con un adecuado sistema que equilibre las sanciones y las posibilidades de reinserción que un condenado tenga, lo que solo se obtendrá con una política pública integral. En este sentido y en esta materia, para nosotros cobra especial interés relevar la importancia del actual programa de gobierno en cuanto a la creación de una política nacional de reinserción social con visión desagregada para adultos y jóvenes. Estamos ciertos que se avanza en la línea correcta, con un proceso sólido de reforma integral que se desarrolla a gran ritmo en el diseño, estándares, costos y modelos que requiere la implementación de una transformación de esta dimensión y naturaleza, con visión de país y con una política pública interinstitucional que está liderada por el Ministro de Justicia, el Consejo Nacional de la Infancia y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Defensa penitenciaria. El mandato legal que nos rige como Defensoría Penal Pública nos obliga a prestar defensa hasta la completa ejecución de la sentencia.
Por esto, desde hace varios años, la Defensoría ha desarrollado el programa de defensa penitenciaria. Partió hace mucho tiempo, por allá por el año 2009, como un piloto en la región de Coquimbo, piloto que se financió con aportes de cooperación internacional. Los resultados de esa experiencia nos permitieron que el año 2012 se discutiera y se obtuvieran los recursos necesarios para implementarlo gradualmente en todo el territorio nacional, proceso que culminará, afortunadamente, el próximo año con la incorporación de las regiones del Maule, los Lagos, los Ríos, Aysén y Magallanes. A través de este programa, quien está privado de libertad cumpliendo una condena recibe información sobre los derechos que le asisten, así como representación administrativa y judicial, además de asesoría jurídica permanente y especializada. Durante el año 2014, casi el 60% de los requerimientos de las personas privadas de libertad atendidas por la Defensoría Penal Pública se enfocaron en dos ámbitos: solicitar acciones tendientes a mejorar su situación dentro de los recintos penales y a cautelar sus derechos humanos al interior de los mismos. Pero hay otra línea. Aunque se haya cometido un delito y se esté preso cumpliendo la condena impuesta, la carga que conlleva la privación de libertad implica el quiebre de redes familiares y sociales que son, a la vez, los pilares fundamentales en el proceso de reinserción de una persona. Las condenas se viven en soledad, en oscuridad, en depresión y muchas veces en absoluta ignorancia de cuáles son las alternativas que el sistema ofrece para transitar más eficazmente hacia una vida en libertad. La defensa y asesoría que un abogado penitenciario o el acompañamiento que un asistente social de la Defensoría hacen en este tránsito implica un apoyo fundamental al proceso de reinserción que esa persona debe y puede emprender. Ustedes escuchaban el relato de Mireia, que decía muy bien respecto de los abonos para su condena, de cómo obtuvo y los requisitos que cumplió para, en su jerga, obtener los beneficios de la dominical, de la sabatina, y que nos relataba que sin la ayuda de su defensora nunca hubiese podido sumar la condena de los meses que estuvo en prisión preventiva, porque simplemente no tenía esa información y el sistema no se la entrega fácilmente, sino a través precisamente de su abogado defensor. Sin un sistema de ejecución propiamente tal, lo penitenciario es un tema complejo, administrativo y de difícil comprensión para los internos. Mireia nos iba a acompañar escuchando esta cuenta desde el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, gracias a las facilidades que de todas maneras agradecemos a Gendarmería de Chile que nos había entregado para esa transmisión. Sin embargo, hoy Mireia está en su domicilio con su familia porque obtuvo la libertad condicional el viernes recién pasado. Ámbito internacional. Para lograr que la Defensoría cumpla a cabalidad sus diversos objetivos, hemos trabajado intensamente en posicionarnos como un referente de la defensa pública del continente, tanto respecto de otras defensorías de la región como también frente a organismos internacionales. Es así que somos miembros de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF, de la cual formamos parte de su directiva como vicecoordinadores, organización que reúne a más de 10.000 defensores públicos de la región. Como AIDEF, somos socios de la Organización de Estados Americanos, OEA, contexto en el cual hemos suscrito convenios con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, integramos dos instancias del Mercosur, el Bloque de Defensores Públicos Oficiales y la Reunión Especializada de Defensorías Públicas, REDPO. Todo lo anterior nos entrega la posibilidad de conducir las líneas estratégicas de la asociación, pudiendo relevar temas de mucha importancia para la Defensoría chilena y para las defensorías de todo el continente, así como realizar diversas capacitaciones para que nuestros defensores puedan contar con un liderazgo en estas materias. Hemos avanzado, sin embargo, mantiene especial preocupación para nuestra institución que nuestros connacionales tengan acceso a la justicia interamericana y estén debidamente representados. Lo anterior porque creemos que la acción de la defensa se extiende más allá de los tribunales nacionales. Nos parece fundamental que la Defensoría chilena pueda cumplir con el acuerdo de entendimiento que se firmó entre AIDEF y la Corte y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. A través de este acuerdo se creó la figura del Defensor Público Interamericano. Este defensor asegura el acceso a la justicia a todas las personas que recurran a este ámbito. Del mismo modo, hemos desarrollado iniciativas de cooperación internacional con la Unión Europea.
y a partir de esta vía hemos recibido financiamiento de Eurosocial para llevar adelante diversos proyectos que buscan, de acuerdo al foco de esa organización, favorecer el acceso a la justicia de grupos vulnerables, como en el caso de jóvenes privados de libertad, mujeres migrantes y mujeres indígenas, entre otros proyectos. Este año hemos reforzado esta alianza de cooperación con el financiamiento en forma inédita para la región de un proyecto de carácter político estratégico, como es precisamente el del fortalecimiento de la Defensoría Penal Pública de Chile. Esta es una manifestación clara del reconocimiento, la confianza y el prestigio que ha alcanzado la institución en sus 15 años de desarrollo. Ya estamos terminando. Desafíos. Debates como los que hemos tratado de incorporar y tener con ustedes en estos minutos ponen de relieve una pregunta relevante. ¿Cuál es el rango institucional que debe tener la Defensoría Penal Pública? La reforma procesal penal fue una de las políticas públicas más ambiciosas y exitosas del Estado en la década pasada. Su puesta en marcha en todo el país significó un desafío en todo nivel, normativo, de gestión, presupuestaria, pero por sobre todo dentro de un marco coordinado de diseño, planificación e implementación gradual, acompañado de un gran esfuerzo en materia de información y difusión de derechos. Como en toda reforma de esta envergadura, se definió la consecución de ciertos fines como prioritarios. Hoy observamos que el país está preparado y demanda el perfeccionamiento y puesta al día del sistema procesal penal, para que responda a aspectos que es necesario mejorar tras 15 años de funcionamiento que estamos muy prontos a cumplir. Dentro de estos desafíos de segunda generación, debemos contar con una defensa pública autónoma. Lo anterior es prioritario. Ya no hablamos de cobertura, es algo que las instituciones del sistema, afortunadamente, y no es una regla en la región, lo tenemos superado. Hoy día nuestro desafío es el fortalecimiento de nuestras instituciones, pero de todas las instituciones. Del Ministerio Público, por supuesto, ¿cuál más? Como ya he señalado, nuestra Constitución garantiza el derecho a defensa. A esto agrega algo fundamental. Para que éste sea ejercido en términos que permitan llevar a cabo un debido proceso, se señala que ni siquiera su perturbación puede estar permitida. Son demasiados los riesgos y costos que como sociedad pagaríamos si la autoridad pudiese limitar el ejercicio de la defensa. Todos los resguardos que tomemos para evitar este riesgo son necesarios y por lo tanto una obligación para todos. Cuando siquiera exista una posible amenaza o una debilidad institucional que pueda ampararla, aunque sea remota y se vea de imposible materialización, estaremos aceptando que quedamos expuestos a ese peligro y debemos representarnos todas las consecuencias que un hecho de tanta gravedad traería para un Estado democrático de derecho como el chileno. Por eso creemos que la Defensoría Penal Pública debe ser autónoma y esta calidad debe tener rango constitucional. Una defensa pública autónoma no debilita el sistema punitivo del Estado. Por el contrario, lo legitima y consolida la igualdad ante la ley que el Estado garantiza a través del artículo 19, número 2 de nuestra Constitución. La necesidad de autonomía de la defensa lleva además a debates más profundos y complejos. Por ejemplo, ¿estamos asegurando la igual protección a todas las personas sin un real equilibrio entre los intervinientes del sistema de justicia? ¿Tiene un imputado mapuche la necesaria confianza en el abogado del mismo Estado que lo acusa de un delito? ¿Estamos construyendo un sistema de justicia equilibrado que garantiza que durante un juicio se deba probar la culpabilidad de un imputado y no la inocencia de una persona imputada de un delito? En definitiva, tenemos el deber de avanzar en la credibilidad de las personas hacia la justicia y en ese sentido la autonomía refuerza la relación de confianza que debe existir entre todo imputado y su abogado defensor, permitiendo a las personas contar con una real protección de sus derechos e intereses, aun cuando estos no estén en consonancia con las líneas impulsadas por la autoridad. Así, mi desafío como defensor nacional es avanzar en esta deuda que como sistema de justicia tenemos con el país. Contamos con una institución capaz de hacerse cargo de este debate, con un grupo humano de excelencia, alto compromiso, calidad y profesionalismo. Hemos demostrado la capacidad de innovar para desarrollarnos, flexibilidad para adaptarnos a los cambios, eficiencia en el uso de los recursos y especialmente voluntad e instrumentos para evaluar nuestro funcionamiento, cumplimiento de estándares y rendir cuenta interna y externa de nuestra gestión. Contamos
con un gobierno que apoye el fortalecimiento del ejercicio de los derechos de las personas y de las instituciones que los representan, haciendo explícito el compromiso común de avanzar en este proyecto que como Defensoría entendemos como un eje central de la segunda etapa que la reforma procesal penal necesariamente debe iniciar. Estamos convencidos que entregamos protección y confianza a las personas y es que es necesario avanzar como sistema para reducir la sensación de impunidad que a veces queda en los medios y en la ciudadanía, velando porque la justicia sea igual para todos. La justicia debe aprender de sus errores y mejorar permanentemente. Ese no es solo un imperativo para el equilibrio entre los actores del sistema procesal penal, sino que una necesidad para nuestra democracia. Muchas gracias. Damos las gracias al Defensor Nacional por sus palabras que, entre otras cosas, destacan criterios relevantes como la presunción de inocencia, la importancia del equilibrio legislativo en la persecución penal y el valor de la autonomía constitucional, todo bajo las nociones de calidad y especialización que caracterizan a la Defensoría. Junto con agradecerles a todos su presencia en este acto institucional, damos por finalizada esta ceremonia y les invitamos a compartir un vino de honor. Les recordamos que, desde este momento, la Memoria Anual de Gestión 2014 se encuentra publicada en la página web institucional www.dpp.cl. Muchas gracias y buenas tardes.